Buenos días, chicos. La sala de espera. Ay, sí. Buenos días, chicos, ¿cómo están? Vamos a ver acá. Estábamos en la práctica, ya les digo cuál práctica, la de depuración de macros. Aquí tengo el archivo como habíamos quedado. Ya se lo voy a mostrar, estoy buscando donde lo tenía para que ya lo tengan desplegado en la pantalla. Y las instrucciones tenemos por acá. Ya se los voy a mostrar. Espero que les haya ido bien. Estábamos haciendo la parte de identificar los errores de procesamiento que teníamos en la parte de... Ay, déjenme compartir la pantalla. Los errores de procesamiento que teníamos en la macro. ¿Ok? Entonces, ahorita ya deberían estar viendo las instrucciones. Y acá estoy mostrándoles la parte de la hoja, que bueno, era donde habíamos dicho, ¿verdad? Que algunos de ustedes no tenían el precio de venta todo en cero. Entonces estábamos por ver eso, pero igual lo dejé así para explicarles hasta que no nos quedara pendiente esta explicación, ¿verdad? Y entonces vamos a continuar para hacer el seguimiento, que es lo que necesitamos hacer por acá. Entonces, ahí ejecutamos, ya habíamos identificado varios errores de sintaxis, errores durante la parte de compilación y durante la parte de ejecución. Ya cuando ejecutamos y llega al final, como les decía la vez pasada, y no se detectó ningún error por Visual Basic, entonces cualquier otro error que nosotros veamos en los cálculos ya es en la parte de procesamiento. Puede ser que pusimos la instrucción en el lugar equivocado del flujo de instrucciones, puede ser que no pusimos el operador correcto, que no pusimos el valor correcto, o que la condición, cuando usamos condicionales obviamente, no está bien establecida. Cosas así son las que pasan, los que nos referimos que son errores de procesamiento, que era lo que habíamos dicho la vez pasada, nunca los va a detectar Visual Basic. Eso los tenemos que identificar nosotros. Por eso es que siempre es tan importante que nosotros cuando hacemos una macro la probemos y lo que les decía la vez pasada, tengamos algún caso específico que vamos a probar donde sabemos cuáles son los valores resultantes para poder hacer la comparación y verificar a partir de eso si la macro está bien hecha o no. Entonces habíamos visto que cuando habíamos ejecutado la macro, precio de venta, en este caso, nos había dado todo en cero. No, en el caso de que el tipo de operación sea un alquiler, pues eso es lo normal, ¿verdad? Que no nos calcule el precio de venta, sino que nos debería calcular el monto de alquiler. Pero vean que aún aquí, en las partes donde el tipo de operación es una venta, me está calculando cero. Entonces ahí es donde tengo que ir a revisar cuál es la razón por la que esté haciendo esto. ¿Cómo lo hago? Me voy a programador, voy a hacer un seguimiento paso a paso, ¿ok? En este caso, bueno, voy a cerrar esta ventanita de los asociados. Y acá lo que voy a hacer es irme a la parte de propiedades, ¿ok? Entonces, lo que está fallando es el precio de venta. ¿Qué es esto que tenemos acá? Esta instrucción, ¿verdad? Tenemos en calcular datos. Aquí es donde va a ir a hacer la revisión de lo del precio de venta. Yo puedo hacer, bueno, acuérdense acá, esto lo hacemos aquí en depuración
el paso a paso por instrucciones. Entonces yo puedo hacer el clic de este lado, ¿verdad? Para marcarlo, desmarcarlo, o puedo poner el cursor ahí y venir a establecer aquí este seguimiento para, cuando le doy aquí este paso por paso, me va a decir en la macro, perdón, donde tengo el cursor, voy a empezar el paso por paso. En este caso, voy a detenerlo porque yo no quiero ir a ver todas estas instrucciones. Eso estoy suponiendo que están bien calculados, sino que quiero ir directamente a esto. Bueno, y les decía, para poner este acá eventualmente, yo selecciono el precio de venta, ¿verdad? Ya les dije, ese paso a paso es uno. Este es un punto de interrupción, es el que podría poner aquí, ¿verdad? Que con el F9. Y la otra forma es que yo tengo el cursor aquí y le diga ejecutar hasta donde está el cursor. Entonces va a efectuar todas las operaciones y en el momento en el que llegue a donde está el cursor, se va a detener para que yo haga el seguimiento. Cualquiera de esas tres opciones es válida. A mí me gusta hacerlo acá. Bueno, en este caso, como se trata de una función, vean que aquí lo que hago es que a la celda de la columna I le asigno el resultado de la función precio-venta. Entonces, lo puedo hacer bien aquí o podría irme directamente aquí a precio-venta. Cualquiera de las dos opciones, igual cuando yo ejecuto una macro, sea de tipo subrutina, sea de tipo función, si yo hago esto, el paso a paso me va a incluir la revisión paso por paso de las instrucciones de la macro que se va a ejecutar. Así que cualquiera de esas que ustedes quieran hacer les va a funcionar. Entonces yo ahora, así que ya tengo este punto de interrupción, voy a ejecutar esta. Y entonces vean que ahí siempre me va a marcar en amarillo la línea de código que es la siguiente que va a ser efectuada. O sea, en este momento estoy en el if, no se ha hecho la validación, sino que cuando yo le diga el paso siguiente, eso es lo que va a hacer, ¿ok? Entonces, aquí habíamos visto varias cosas. Yo puedo ver la ventana de locales. Con la ventana de locales, habíamos hablado de que yo lo que hago es que para la macro que está siendo ejecutada, voy a ver todas las variables de memoria que incluye los parámetros que estoy utilizando en esta macro. Entonces aquí ustedes pueden ver que en la ventana de locales tengo operación, ¿verdad? Que es el primer parámetro. Tengo valor de mercado acá, que es el segundo parámetro, y tengo precio de venta. Acuérdense que como la función devuelve un valor, tiene un tipo de datos. Al tener un tipo de datos, aquí lo va a tomar como que fuera una variable de memoria y por eso me lo va a desplegar en la ventana de locales. Entonces, eso es lo que tenemos que ver. Se supone, según lo que habíamos establecido en el algoritmo, que si la operación es una venta, calculo este valor. Si no, es cero, porque o es venta o es alquiler. Pero entonces vean qué es lo que me está pasando. Operación me dice que es 291. Entonces, ahí yo digo, ok, eso significa que no me está haciendo el cálculo porque el parámetro viene mal. Entonces, yo puedo detener aquí, voy a ir a fijarme, entonces acá, en I, el primer parámetro viene mal. Dijimos, el primer parámetro es el tipo de operación. Entonces, y puede ser que ya ustedes lo supieran, ¿verdad? Que ya se acuerden, pero yo puedo, déjenme ver si hay alguien en la sala de espera. No, yo me vengo acá, eso es lo que tendríamos que hacer y yo digo, ok, es que el tipo de operación es la columna H. Entonces, lo que está mal es que yo estoy asignando el valor C. El valor C es la superficie y yo no debería estar poniendo la superficie. Entonces, me vengo aquí nuevamente y yo digo, ok, es que aquí lo que tengo que ponerle es el valor de lo que es la columna H. ¿Ok? Pero vean que entonces el seguimiento me permite hacer eso. Ya yo me doy cuenta de cuáles valores están llegando y cuando hago el paso por paso, pues entonces me lo efectúa como debe ser. Vamos a dejar esta interrupción acá y vamos a volverlo a ejecutar solo para que vean cómo se hace el seguimiento. Entonces yo llego, ¿verdad? Lo ejecuto. Aquí entonces vean que ahora operación y ahora sí es alquiler. El valor de mercado está bien, entonces
Yo aquí le doy F8 o le doy el paso por instrucciones para ir de una en una. Entonces, donde yo hago F8, aquí me dice hacia dónde se fue. Hizo la validación como operación es alquiler, no es venta, no hace esto. Entonces aquí le vuelvo a dar el siguiente F8 y entonces me dice que precio de venta va a ser igual a 0. Ahí le sigo dando F8, termina la estructura condicional, sale de la macro y vuelve a la siguiente. Entonces ven, así es como nosotros podemos ir viéndolo. Aquí vamos a asumir que no tengo que revisar el monto de alquiler, entonces voy a volver a revisar la ejecución de la macro precio venta, pero ahora para el siguiente valor de la siguiente propiedad. Entonces le voy a dar seguir ejecutando, continuar, ¿verdad? Que es con F5 o la flechita, ¿verdad? El play. Y eso nuevamente se va a detener cuando se ejecute precio venta porque ahí yo dejé la interrupción, yo no la he quitado. Entonces yo ejecuto y vean que aquí estamos en la siguiente fila. ¿Ok? En este caso, aquí operación, vean que sí es venta, aquí también lo podemos ver, ¿verdad? Entonces, nuevamente le doy F8. Como es venta, debería entrar a esta instrucción, así que le doy F8. Ahí está entrando, ahí va a ser el cálculo, hace la multiplicación, ¿verdad? Vea que lo que habíamos dicho era que el precio de venta va a ser el valor de mercado más un 35% adicional. Entonces lo calcula y vean que aquí ya en precio de venta está el valor actualizado. Entonces le vuelvo a dar, ajá. Jessica, Una ¿ibas a decir? pregunta, para darle F8, ¿Perdón? para darle F8, solamente le doy en la teclita que dice F8, o tengo que darle control Alt o algo. En algunos casos depende de cómo esté la configuración. Si tienes la tecla FN, la de function, hay que presionar la tecla FN y F8. Ah, ok, perfecto, gracias. Ok. Ah, bueno, entonces ahí vean que ya terminamos el if, ¿verdad? Va a salir, seguimos con F8. Ay, perdón, tengo que volverme a poner en esta. Ajá. Y ahí ya seguimos. Ahora, en este caso ya yo vi que se comporta bien. Entonces, voy a venir aquí, voy a quitar la interrupción y me devuelvo aquí y le voy a decir continuar. Y ahí continúa. Ahí terminó. Entonces, como ya terminó, nuevamente voy a ir a fijarme si todo está bien. Entonces, ya aquí yo dije, bueno, ya ese yo vi que se había hecho bien, ¿verdad? Que se había multiplicado, ¿verdad? El 35% y este es el valor. Aquí puedo entonces ir viendo que los alquileres los calcula cuando es alquiler, las ventas solo, el precio de venta, perdón, solo cuando son ventas y así, ¿verdad? Entonces, por ahí podríamos ir diciendo que está bien, ¿verdad? Pero teníamos que revisar las condiciones que nos daban en las instrucciones, que esas las tengo por acá, donde me decía, ya les digo, aquí está, el costo por metro cuadrado se calcula dividiendo el valor de mercado por la superficie, si ya lo habíamos probado. El precio de venta es un 35% mayor al valor del mercado, ya lo habíamos probado, es lo que acabamos de verificar que se está haciendo. El monto del alquiler es un 45% mayor que el costo por metro cuadrado. Entonces, vamos a ver si eso es cierto. Nos vamos a la hoja de Excel. Y entonces, en los que son alquiler, por ejemplo, este que está aquí, vamos a hacer el cálculo a pie. Dijimos 45% mayor. Ay, yo no sé por qué esta tecla a veces está pegada ya. El costo por metro cuadrado, ¿verdad? Lo multiplico por 1.45. Aquí es coma, creo. Si es que aquí es una coma. Ahí está, 1594. Y vemos que no coincide. ¿Ok? Aquí me está dando 1101.40 y aquí me está dando 1594. Entonces, ya ahí vemos que hay un error. Vamos nuevamente entonces a revisarlo. Vean que este es un proceso que es bastante repetitivo, ¿verdad? Y que no es difícil. En este caso estamos hablando de la parte de alquiler, así que vamos a poner el punto de interrupción ya en la primera instrucción de la subrutina, perdón, de la función que calcula el monto del alquiler. Ejecutamos acá. Aquí, creo que se los había dicho, pero no estoy segura. Si yo ejecuto directamente aquí
esta función no me va a funcionar porque cuando la ejecuto directamente no tengo los valores de los parámetros y no tengo tampoco un lugar donde yo asigne el resultado de la función. Por eso es que aunque detengo aquí la ejecución, yo ejecuto esta macro, la de calcular datos, porque aquí sí estoy mandando los valores que entran como parámetro. Ok, entonces para que tengan eso, si necesitamos parámetros o estamos devolviendo un valor, hay que ejecutar la macro que invoca a la función, ok, o a la subrutina, la que sea, ¿verdad? Por el asunto de los parámetros. Entonces yo aquí me vengo y voy a ejecutar este, ¿verdad? Aquí estamos operación, vean el parámetro es alquiler, costo por metro cuadrado, viene bien, entonces hago el seguimiento nuevamente con F8, como es alquiler entra acá y aquí vemos el error. Aquí yo no estoy multiplicando, vean acá, estoy sumando. Entonces, por supuesto, cuando yo lo ejecuto, el monto de alquiler me suma 1.45. Entonces ya nos damos cuenta de que ese es el error. Aquí vean que ya yo tengo el valor y yo aquí lo comparo, ¿verdad? Con lo que está calculando. Detengo la ejecución y entonces voy a hacer la multiplicación. Corrijo aquí el valor que tengo. ¿Ven? Entonces ya con eso haríamos la revisión, ¿verdad? Normal. Nuevamente ejecutamos desde la macro que invoca a la función. Me vengo acá, le doy F8, entra ahí bien. Y ahora pues el valor sí es el correcto de acuerdo con lo que nosotros habíamos calculado acá, que lo habíamos calculado a pie. Entonces, acá voy a quitar el punto de interrupción y le voy a decir que continúe la ejecución. ¿Ok? Ya cuando termina, yo me vengo acá y ya veo que este está calculado. Si quisiera, solo para verificar este, ¿verdad? Debería darme este valor, este también debería darme este valor, este no, pues porque es de precio, ¿verdad? Pero aquí no lo estoy viendo. Entonces, ya ahí podemos ver que, perdón, sí es de precio de venta, la operación es una venta. Entonces, ahí ya podemos decir que este valor está bien calculado, ¿ok? Acuérdense de que vamos haciendo cambios, vamos salvando el archivo. No dejen salvar el archivo para el final porque pueden perder cosas, ¿verdad? Si tenemos un problema en la ejecución y hay que cerrar el Excel y todo eso, se perdería todo el trabajo realizado. Vamos entonces a ver, la siguiente parte me decía, la comisión corresponde a un 5% en el caso de ventas o el equivalente a 5 mensualidades cuando se trata de alquileres. Entonces, cuando es un alquiler, la comisión debería ser el monto del alquiler por 5, ¿verdad? Cuando es una venta que dijimos, un 5%. Entonces, en el caso de que sea una venta, sería esto por 0.05, ¿verdad? O pueden poner el 5%, cualquiera de los dos, el que prefieran, ¿verdad? Eso es. Vean que definitivamente deja, ¿verdad? Vender propiedades. Entonces, vamos a hacer la revisión en las comisiones. En este caso, la de alquiler coincide. Vean que este es igual a este. En el caso de la propiedad, este es igual a este. Entonces, sí me está funcionando. Podemos hacer una prueba más. Digamos, vamos a buscar otra de alquiler. Digamos, esta que tengo acá. Y me da el mismo valor. Vamos a buscar otra de ventas, cualquiera. Ahí ustedes pueden hacerlo, ¿verdad? En forma aleatoria. Y acá me da. Entonces, aquí podemos decir que estos valores sí están bien calculados. Y esa es la forma en la que yo puedo hacer todo ese tipo de revisiones para verificar que los valores están bien. Ok. Entonces ahí lo que hacíamos, bueno, verificar en cuáles columnas se generaron los datos, eso es lo que acabamos de hacer, identificar las macros, que es este seguimiento paso a paso, con las instrucciones y todo eso, eh, y ahí vamos a hacer, bueno, ya esto es lo que hicimos, ¿verdad? Con el paso a paso, vemos dónde está el error, hacemos la corrección, volvemos a probar, volvemos a verificar que los resultados sean los correctos y ya con eso lo tendríamos todo listo. Déjenme ver si hay alguien esperando. Sí, aquí.
¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿No? Podemos hacer, por ejemplo, algo que no hicimos ahora. Voy a cerrar la ventana de locales. Por ejemplo, si yo le pongo acá, voy a detenerla. Entonces, yo puedo ejecutar esta macro, obviamente, ¿verdad? Y entonces, la parte de las inspecciones, yo puedo, vean que como digamos, el valor que hay en la celda, digamos, este que tengo acá, yo tengo el valor de fila, ¿verdad? Yo me pongo aquí en fila y aquí me dice cuál es el valor que tiene. Pero como la celda no es una variable de memoria, no la puedo ver en la ventana de locales. Entonces yo puedo seleccionar todo para ver el contenido de la celda, me vengo a depuración y le digo agregar inspección. Entonces, lo que yo tengo seleccionado, vean que aquí me lo está poniendo. Yo le puedo establecer el contexto. Si quiero verlo en esta macro que es calcular datos, si quiero verlo en todos los procedimientos, yo escojo en cuál, ¿ok? Escojo en cuál proyecto, ¿verdad? Eh, y aquí puedo hacer esto. Interrumpo si el valor es verdadero, interrumpo cuando termine. Usualmente yo particularmente lo dejo así, ya depende de lo que necesiten ver en cada momento, ¿verdad? Si quieren detenerla en un caso específico. Yo le doy a aceptar y se me despliega la ventana de inspecciones que es esta que está acá, ¿verdad? Si quisieran verla inicialmente, ventana de inspección, pero en el momento en que la agregan, ustedes la ven. Entonces, vean que aquí, aunque no es una variable de memoria, aquí me despliega ese valor. Entonces, yo también puedo ir viendo eso cuando estoy haciendo la revisión para no pensar que tengo que ir a ver en la hoja de Excel cuál es el valor de esa celda y cuál era la fila, sino que automáticamente para la fila que sea, porque vean que aquí sí está usando la variable fila, pues entonces me va a devolver el valor de la celda de la hoja. Entonces vean que esa es otra forma en la que podemos trabajar. Voy a detener esto, es lo que quería enseñarles, cómo hacer la parte de agregar una inspección. Y aquí pues también voy a quitar la interrupción. Eso es en la primera parte de la práctica. Vean que esto realmente es bastante útil. Ahora vamos a hacer la segunda parte de la práctica, que esa era con lo que hemos visto de más bien la parte de los asociados. En esta primera, la de las propiedades, solo estamos trabajando en un módulo, macros en un módulo. Vamos a ir a ver la otra parte donde vamos a trabajar con las macros de los formularios y pues entonces ahí hay algunos errores que son usuales, que se trabajan con los objetos y que por eso no los vemos tanto cuando lo hacemos desde las macros de los módulos. Déjenme que voy a conectar la computadora que se está quedando sin batería. Profe, Sí, eh, ¿podría repetir eso de la inspección, porfa? Es que vieras que no pude ver cómo fue que sacó el valor. claro que sí, ya te digo. Yo llego, entonces, selecciono. En este caso, lo que quiero ver es el contenido de la celda, que les repito, como no es una variable de memoria, no puedo verla desde la ventana de locales, sino que esto es un objeto que está activo. Entonces, yo selecciono todo el valor que yo quiero ver. En este caso, quiero ver el contenido de la celda. Entonces, lo selecciono, me vengo a depurar, y le digo agregar inspección. Acá le digo como el contexto, ¿verdad? Si es en cuál módulo, si fuera en algún formulario, lo que sea. Le doy a aceptar y aquí me la abre. Bueno, en este caso me salen las 2 veces porque ya la había agregado, ¿verdad? Pero no importa. Entonces, cuando yo la ejecuto acá, voy a detenerla porque si no empieza a ejecutar todo. Cuando yo llego a ejecutar este procedimiento, ahí fila ya tiene un valor, ¿verdad? Y acá me dice, bueno, en la celda F, para la fila 3 en este caso, este es el valor. Entonces, vean que si yo vuelvo a ejecutarlo, voy a ejecutarlo aquí. Ahora fila tiene un valor de 4, aquí me actualiza, porque está relacionado con la variable fila. Entonces, conforme cambia, ya esta sería la F4. Y si lo vuelvo a ejecutar hasta ese punto, aquí fila vale 5, entonces me va a poner el valor de lo que hay en F5 y así continuamente. ¿Queda claro? Sí.
Sí, profe, gracias. Ok, perfecto. Voy a detenerla. Y entonces ya voy a cerrar lo que es este módulo para que vayamos a trabajar propiamente, igual voy a cerrar la ventana de inspecciones con la parte de los formularios, ¿verdad? Que es esta que sigue. Entonces vamos a ver las instrucciones. Por acá me dice, vamos a ingresar al módulo llamado asociados, así como a los formularios llamados consulta FRM e ingreso FRM, y con base en las macros que contienen vamos a efectuar las siguientes actividades. Primero vamos a leer las macros del módulo asociados para determinar qué hace cada una de ellas. Vamos a ir entonces al módulo asociados, ¿verdad? Eso es lo que tenemos. Entonces tenemos una subrutina que se llama consulta asociados, que lo que hace es que toma el formulario y lo muestra. Y tenemos otra subrutina que se llama ingresa asociados, que también toma el módulo, perdón, el formulario para mostrarlo, ¿verdad? Eso es lo que tenemos ahí. Segunda parte, dice, ejecuta el formulario consulta FRM desde los botones de la hoja llamada miembros activos y para cada error de compilación realice lo siguiente. Lea el tipo de error, identifique en qué parte de la macro se genera y efectúe los cambios necesarios para hacer la corrección, ¿verdad? ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Entonces, vamos a la hoja, que es, ¿cuál dijo? Miembros activos, ¿verdad? La de consultar datos de asociados. Ejecutamos y ahí me dice, ok, error de compilación. No se ha definido la variable. En este caso, vean que nosotros no estamos declarando variables para esta subrutina, pero está refiriéndose al objeto del formulario. Entonces, vamos a decirle aceptar y vamos a ver qué es lo que pasa acá. Me dice que no está la variable para efectuar este método. Entonces, yo me vengo aquí y resulta que el formulario se llama consulta FRM y aquí dice consultas FRM. Nuevamente, recuerden, la computadora no va a decir, ay, se le fue una S, la voy a quitar o voy a ir a desplegar el formulario que se llama parecido. No. Para ella esto no tiene ningún significado, semánticamente no tiene ninguna relación. Ella solo compara caracteres y si no coinciden con el nombre del objeto, no va a encontrar el objeto. Entonces, por eso es que siempre les digo que hay que ser muy detallista con esa parte de los nombres de los objetos. Entonces acá, ¿qué es lo que tengo que hacer? Decirle, bueno, no era consultas, es consulta y lo sigo ejecutando y ya tengo ahí el formulario, ¿verdad? Ahí está listo. Entonces ya con eso vean que quedó corregida esa parte. Nuevamente el detalle es en el nombre del objeto. Igual pasa con los nombres de las propiedades. Si no las escribimos bien, nos va a generar un error. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado con esas cosas. No solo decir, ah, no, si es el punto show, ¿por qué me lo pone malo si es el punto show? Bueno, si el evento o el método, la propiedad están bien, pues entonces fijémonos en el nombre del objeto. Ok, la segunda parte me dice, este estaba facilito, y ejecuta el formulario ingreso FRM desde la misma hoja y haga lo mismo. Entonces vamos a ir a ver, ingreso FRM, perdón, es acá. Vamos a venir acá. Y me pone exactamente esto. No se puede ejecutar la macro desde acá. Puede que la macro no esté disponible en este libro o que se hayan deshabilitado todas las macros. Entonces, vean que el error que me pone es diferente de la vez pasada. La vez pasada me decía, llegaba al módulo a ejecutar la macro y el error era por el nombre que estaba mal escrito. En este caso me dice que ni siquiera encuentra la macro. Entonces, el error no está en el módulo. El error está con la macro que estoy tratando de ejecutar. ¿Ok? Entonces, aquí le voy a dar a aceptar. Y lo que hago es que me posiciono sobre el botón y le voy a hacer clic en el botón derecho para ver cuál es la macro que tiene asignada. ¿Ok? Aquí vean que se me despliega este menú. Yo le digo asignar macro para ver cuál es. Vean que acá lo que me dice es que tiene asignada esta ingresa asociado, ¿verdad? Si yo me voy hasta el final,
Eso es lo que tengo. Sin embargo, aquí me despliega cuáles son las macros disponibles. Entonces resulta que la macro se llama ingresa asociados. Vean que nuevamente es un error en un nombre de la macro que está siendo ejecutada. En el primer caso era en el objeto, en este es en el nombre de la macro. Entonces vean que este error me lo va a poner cuando no encuentra la macro. Y acuérdense que aquí pueden ser, bueno, en este caso el nombre de la macro es incorrecto. Lo otro es que yo escriba la macro, por ejemplo, dentro de un formulario. Entonces, en el formulario no me va a decir que tengo ningún problema. Yo puedo escribir una macro dentro del código de un formulario y puedo ejecutarla mientras el formulario esté activo. Pero acuérdense que cuando yo quiero ejecutar una macro desde la hoja de Excel, tiene que estar en un módulo. Entonces, si yo escribiera la macro en el formulario, aquí no me la va a encontrar. Entonces aquí en este cuadro me van a aparecer las macros que tengo disponibles. Entonces aquí yo voy a seleccionar ingresa asociados. Le voy a dar a aceptar. Y ahora la voy a ejecutar. Y ahí lo tengo. Vean que entonces a veces son errores, cositas mínimas, ¿verdad? Con las que ya cambia completamente la funcionalidad, ¿verdad? Bueno, o funciona o no funciona en este caso. Entonces, vean esos detalles, es muy importante considerarlos. Vamos a salvar nuevamente y vamos a la siguiente instrucción de la práctica. Ahora me dice analice los datos procesados por los formularios. Mira, aquí nos faltó ejecutar propiamente todos los, sí, aquí dice ejecutar cada uno de los formularios. Entonces, bueno, ya digamos que desde la hoja de Excel ya están funcionando, así que vámonos acá. Voy a cerrar este módulo de asociados y ahora que ya sabemos que se despliega, vamos a ejecutar este. Primero, estamos haciendo una consulta de asociados. Voy a ejecutarlo. Bueno, aquí tengo los datos, ¿verdad? Habíamos hablado la vez pasada, ¿verdad? De que aquí tengo la información de contacto por número de identificación de la persona, ¿verdad? En esta hoja. Aquí tengo los miembros activos de la asociación. Tengo la identificación, igual tengo el nombre. Y aquí tengo un número de asociados, la sesión de junta directiva en que ingresó en la asociación y la fecha correspondiente. Y aquí tengo un dato de los históricos, que era lo que yo les decía. Puede haber algún miembro que eventualmente sale y 2 años más después vuelve a entrar y conforme van ingresando, pierden, por decirlo así, su antigüedad. Si salieron y volvieron a entrar, entonces puede ser que aquí haya nombres repetidos de personas que se salieron en un momento y después volvieron a ingresar a la asociación. Entonces, en la consulta de asociados, ¿verdad? Aquí donde yo la ejecuto, yo puedo hacer una búsqueda, vean que aquí me dice criterio de búsqueda por número de socio o por número de identificación, cualquiera de las dos, ¿ok? Entonces, si es por número de socio, tengo esto habilitado. Si es por identificación, el que está habilitado es este y este no. Vean que así es como lo estamos trabajando, ¿ok? Entonces, digamos que yo voy a hacerlo por identificación. Acá agarro cualquiera de estos valores, digamos 87473 1266. Ese es el valor que tengo en la fila número 6 y le voy a decir buscar datos. Y aquí me genera un error de compilación. ¿Ok? Entonces, el error de compilación me dice que no se ha definido la variable. ¿Ok? Entonces, nuevamente, esto no es una variable de memoria. Acuérdense que esto es un objeto. Las variables son las que yo declaro aquí, con el DIM. En este caso, afiliación no es una variable, aunque el mensaje me lo diga. Pero la idea acá es que nos acordemos, si no lo declaré como una variable, entonces es que es un objeto que yo tengo ahí. Entonces tengo que ir a fijarme muy bien, como me dice que no está declarado, cuál es el nombre del objeto. Era afiliación. Entonces yo llego y lo busco acá, cuál es la afiliación. Si no lo encuentro, acuérdense que me vengo por acá y aquí voy seleccionando toda esta lista. Vean que aquí lo tengo. Esta es la fecha de afiliación. ¿Cuál es el nombre? Afiliación
TXT. Entonces, lo que me está faltando ahí es el TXT. Llego y lo escribo. En este caso, vean que aquí sí estaba bien escrito, ¿ok? Entonces, volvemos a ejecutar. Nuevamente voy a poner por identificación ese valor 8-7473-1266 y le digo buscar datos. Debe indicar el número de socio. Entonces, bueno, ¿por qué me pone eso si yo le estoy diciendo que es por identificación? Entonces, vamos a ver. Vean que aquí el error no es para nada de ejecución, sino que más bien se trata de un error durante la parte de la ejecución de procesamiento. Entonces vamos a ir a hacer un seguimiento. Vean que acá me está poniendo otro error de compilación. Entonces, de una vez, todos los errores que me van saliendo, yo los voy corrigiendo en el momento. Ahora, ¿por qué me pone aquí un error? Si yo lo que estoy haciendo es salvando el libro. Esto debería estar bien. Bueno, ¿por qué? Porque save es un método de un objeto. ¿De cuál objeto? De this workbook. Entonces, como es un método del objeto, yo no puedo ponerlo con un espacio en blanco, sino que yo tengo que poner aquí un punto. Pertenece a este objeto. Siempre tiene que estar asociado al objeto. Y para eso es para lo que yo pongo los puntos. Entonces, por ahí tengo que tener ese cuidado para evitar que tenga problemas por eso. Déjenme ver si hay alguien ahí esperando, ¿no? Entonces, ya cuando yo hago esto, continúo la ejecución. Aquí vean que me pone otro error de compilación. No se ha definido la variable. Unload form. Entonces, este lo que quiere hacer, el unload es descargar el formulario de la memoria, lo cierra completamente. Entonces, es cierto que yo pongo unload y el nombre del formulario, pero el formulario este no se llama form. Tendría que poner el nombre y como en este caso específico, el formulario que se va a cerrar es el mismo formulario donde están las instrucciones que se están ejecutando, lo que yo debería poner es me, ¿verdad? Unload me. Entonces, esto es lo que sería correcto. Si voy a cerrar otro formulario que está en la memoria, pues entonces pongo unload y el nombre del otro formulario. ¿Ok? Vuelvo a ejecutar aquí para verificar. Digamos que por ahí ya se ve bien. Ahora vamos a venirnos acá porque lo que necesito es ver por qué me está poniendo que debe identificar el número de socio. ¿Ok? Entonces, el error me salió en la búsqueda, ¿verdad? Que es el evento clic del botón buscar BTN. Entonces voy a hacer el seguimiento para ver qué es lo que está pasando. Yo llego, ejecuto, ¿verdad? Aquí le digo, nuevamente le tengo que poner 8-7473-1266. Me falta el 8. Sí, ahí está. Y le voy a decir buscar datos. Entonces, yo vengo acá, ¿verdad? Para ver. La idea acá con esto es que yo verifico si seleccioné la opción de socio, ¿verdad? Tengo obligatoriamente que tener haber escrito el número de membresía del socio que quiero buscar. Y en el caso de que haya escogido la búsqueda por número de identificación, obligatoriamente yo tendría que poner cuál es el número del código de identificación, ¿verdad? Porque si estoy haciendo la búsqueda por número de identificación y no tengo número de identificación, no sé qué buscar. Si estoy haciendo la búsqueda por el socio y no tengo el número de socio, pues no tengo que buscar. Entonces, aquí, ¿verdad? En este caso específico, yo lo que hice fue que escogí el tipo de búsqueda de por identificación, número de identificación en vez de socio, y escribí el número de identificación. Entonces, no debería entrar acá, ¿cierto? A la parte de socio. Vean que aquí yo me posiciono sobre OPC socio, ¿verdad? Que es el botón de opción, y me dice que este es falso, ¿ok? Ahora, si yo me posiciono sobre este, evidentemente, ¿verdad? Está vacío porque yo lo que escribí fue el número de identificación. En este caso, tengo acá que
la búsqueda por el número de identificación es verdadero, efectivamente fue lo que yo puse. Y si me pongo acá, vean que con solo posicionar el cursor encima de la variable de memoria o de la expresión, me va a poner aquí el resultado. En este caso, vean que ahí sí tengo bien incluida la variable de perdón, el valor del número de identificación. Entonces le voy a dar F8 para hacer el seguimiento paso a paso y resulta que entro ahí. ¿Por qué entro ahí? Si yo lo que quiero es que haga la búsqueda por el número de identificación. ¿Por qué? Porque entonces yo puedo llegar a decir acá, voy a seleccionar esta expresión aquí tengo la expresión, vean que esto es lo que me ayuda con las inspecciones, que puedo hacer este tipo de valoraciones. Resulta que esta expresión me da verdadero, está entrando acá. Entonces, ¿por qué me da verdadero? Porque yo le estoy diciendo que o este valor es cierto, ¿verdad? Que no es cierto porque este ya lo vi, que este solito es falso. O este se cumple, alguno de los dos. Acuérdense cuando tengo un operador lógico, si es un o, el OR, ¿verdad? Se cumple uno de los dos criterios y entonces me da el resultado verdadero y se ingresa a esas instrucciones. Entonces, el problema está aquí en haber utilizado el OR, porque yo lo que quería era que me verifique que se incluyó el número de socio solo si la búsqueda es por socio y que me verifique si se incluyó el número de identificación solo si la búsqueda es por número de identificación. Entonces yo puse un OR, pero en realidad debería ser un AND. Tienen que cumplirse las dos condiciones para que entre ahí. Entonces voy a detener la ejecución y voy a ir a hacer ese cambio. Y voy a decir, no, aquí más bien debería ser un AND. Entonces aquí yo le pongo AND y acá también le voy a poner un AND. ¿Ok? Y ahora voy a venir a ejecutarlo nuevamente para ver si ya entra como debe ser. Nuevamente yo le dije que era número de identificación. Aquí voy a ponerlo 7473. Ay. Y le voy a volver a dar buscar. ¿Ok? Entonces ahora le hago el seguimiento con F8. Ya no entró ahí. Ya entró a esta. Aquí va a revisar. Este es verdadero. En este caso, el número de identificación no es un valor nulo, entonces tampoco debería ingresar a la parte del error, ¿verdad? Así que lo que debería hacer es entrar aquí al else. Vean que aquí yo tengo que tener muy claro cómo se va a comportar. Entonces, como yo sé que aquí debería entrar al else, voy a fijarme que lo haga. Vengo y efectivamente entra aquí. Aquí le voy a dar continuar, ¿verdad? A la ejecución. Solo para ver si lo hace. ¿Ok? Entonces ahí le doy y me pone este otro error. Entonces vean que dependiendo de la ejecución que yo vaya haciendo, encuentro unos errores o encuentro otros. Por ejemplo, vamos a darle aquí depurar. En este caso, ¿por qué no me había encontrado este error? Porque nunca había llegado a esto, siempre llegaba aquí y se salía. Entonces, nuevamente les digo, ustedes tienen que tener todo el conjunto de valores que van a probar y tienen que garantizar que todos esos valores ayuden a hacer un seguimiento por todas las partes de la macro. Porque si hay una parte de la macro que ustedes nunca prueban, puede ser que ahí exactamente en esa partecita esté el error. ¿Ok? Entonces, acá, mira ya, por estar hablando ya no me olvidé cuál era el error. Subíndice fuera de intervalo. ¿Ok? Entonces, subíndice fuera de intervalo. Habíamos visto en la presentación, cuando me dice esto, puede ser, por ejemplo, cuando estoy usando la variable fila para acceder a una celda y resulta que no le he puesto un nombre. Entonces está accediendo a la celda a 0 que no existe. En este caso estamos hablando de una hoja. Entonces, lo más probable cuando es algo así es que el nombre de la hoja esté incorrecto. Vamos a fijarnos a ver cuál es el nombre de la hoja. La hoja se llama miembros activos.
Entonces, tengo que irme a la parte de la programación a ponerle aquí, miembros activos. Ahí sí lo debería encontrar, ¿cierto? Entonces, nuevamente acá voy a ejecutar. No se encontró el socio. Entonces yo digo, ok, ¿por qué no se encontró el socio si aquí está? 87473-1266, ¿cierto? Entonces, voy a volver a hacer el seguimiento. Vamos a hacerlo otra vez acá. Aquí voy a decirle que entre acá y aquí voy a fijarme. Entonces, yo llego, le doy el paso a paso, ya está la hoja bien, de la fila 3 hasta la última, le doy el siguiente. ¿Y qué pasó? Ni siquiera entró al ciclo. Entonces yo tengo que decir, ok, ¿por qué no está entrando al ciclo? Vamos de la fila 3 hasta ¿cuál fila? Resulta que última fila tiene un valor 0. Entonces yo digo, bueno, ¿por qué tiene un valor 0? Sí, porque nunca le asigné un valor. Yo la declaré. Cuando yo declaro una variable numérica, le asigna el valor 0. Nunca le puse cuál era el valor. Y entonces cuando llega al ciclo, ¿qué es lo que dice el ciclo? Desde este valor hasta este. Entonces, como última fila es menor a 3, jamás va a estar dentro de un rango de ejecución correcto. Entonces, de una vez se sale del ciclo y se viene para la otra. ¿Ok? Ok, entonces voy a detenerla acá. ¿Qué me faltó? Me faltó asignar ese valor. Entonces resulta que yo tenía que activar la hoja y tenía que decirle que última fila es igual a toda aquella instrucción, ¿verdad? Era en la fila, ¿cómo era? Eh, la A, creo que en la A tenemos xpa.row, ¿ok? Solo fijémonos, sí, creo que es en la A donde se empieza todo, en miembros, sí, en la A. Ok, entonces siendo en la A, vamos a volver a ejecutarla, pero esta vez la vamos a ejecutar desde acá. Entonces, yo pongo el punto de interrupción acá, quito este. Voy a ejecutar esto. Nuevamente le doy aquí el valor. Y dijimos, ya se me olvidó cuál era, 87473. ¿Se me perdió? Profe, ahorita podría volver a poner la instrucción. Sí, claro, hagámosla. Profe, es que está en miembros activos y creo que era en información de contacto donde sacó el 8743. Ah, ya sí puede ser. Ok, perfecto, gracias. Ya decía yo, pero yo estaba. Aquí, esta es. Bueno, esta la que acabo de incluir es la que ya hemos visto varias veces, ¿verdad? El ActiveSheet.cells, rows.count, de la columna que se vaya hasta el fin, que la última posible fila, de ahí que suba hasta encontrar el número de la fila. ¿Ok? Entonces, bueno, ahí ponemos cualquier valor, en realidad no importa. Acá ponemos el número de identificación, digamos este otro, 5, 1187-7386, Le damos buscar datos, ¿verdad? Y entonces ya entro acá, aquí asigno el valor, entonces ya vean qué fila es 211. Entonces, a menos que sepamos que hay algo mal, aquí lo que podemos hacer es ejecutar suponiendo que todo está bien. Vamos a ejecutar a ver cómo nos va. Y ahí tenemos el valor. Entonces vamos a la hoja, ¿verdad? A ver si es cierto que 511 es Horacio Urbina. Efectivamente, entonces vean que aquí me desplegó todos los datos, me dice que es un miembro activo, ¿verdad? Y demás. ¿Ok? Y aquí me despliega el número de socio. Ahora entonces vamos a hacer otra búsqueda, pero esta vez solo la vamos a hacer, voy a irme para acá, para hacerla por número de socio. ¿Ok? Solo para verificar que están funcionando las dos. Pues me vengo acá, voy a decirle por número de socio, le voy a poner ese 75847, que se está en la fila 11. Le voy a decir, vamos a buscar. Aquí le voy a dar continuar y vamos a fijarnos que efectivamente sea ese, ¿verdad? De la fila
¿Cuál dije? Ya me perdí. Ah, bueno, es que esta es la información de los asociados. Vámonos a ver. Eso me pasa por no fijarme. Ya voy a fijarme. 75. 75 era Carla Díaz. Sí, sí era. Carla Díaz. Vamos a hacerlo otra vez. Ahí la tengo, Carla Díaz Artavia. Entonces vean que ahí está, nuevamente es activo, me pone todos los valores. ¿Ok? Entonces ya podemos pensar que esto está funcionando correctamente, ¿verdad? Vamos a darle salir. Y ahí está eso. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Vamos bien? ¿Les está saliendo todo igual? Y si no me van avisando, bueno, si es que como no puedo verlos, es más Profe, complicado. Ajá. bueno, a mí me está dando error, pero yo creo que es por las tildes Ah, ¿tildes en dónde? en el nombre de las hojas. De A mí Excel. me pasó igual, pero entonces arreglé las tildes y ya me da igual que la profe. Sí. Acá, digamos, en información de contacto, históricos. Sí, aparecían como mal, digamos. Sí, eso, por eso es que a veces no me gusta usar tildes cuando estoy usándolo desde programación, porque de una computadora a otra, cuando cambian algunos valores de la configuración, entonces cambia la tilde por otro valor raro y entonces ya no coincide. Entonces, si les está dando eso, sí, quítenle las tildes y corrigen donde haya que corregir, nada más el nombre. ¿Me puede revisar, o sea, enseñarme dónde está lo de las tildes? Lo de las tildes, por ejemplo, aquí en información de contacto, ¿verdad? En la hoja. Y eso sería, vean que acá, lo que hace esta rutina, si eso no se los expliqué, ¿verdad? Llega, ¿verdad? Y verifica. Primero hace la búsqueda en la hoja de miembros activos. Si lo encuentra, despliega la información y establece el valor encontrado. Acá vean en este, si lo encuentra, encontrado es igual a true. Aquí revisa por socio, aquí revisa por número de identificación. Entonces, si lo encuentra, encontrado es true. En el caso de que termine de revisar la hoja de miembros activos y no lo encuentre, por eso me pongo esto, si no encontrado, entonces va a irse a la información de datos históricos, ¿verdad? Entonces vengo acá a históricos, vean que aquí, por ejemplo, ahí tengo la tilde. Entonces aquí les puede generar un error. Vean que aquí a mí me hizo el cambio, porque cuando yo hice esta, la hice en otra computadora, no en esta, pero me lo hizo solo en el comentario. Acá me lo dejó bien. O bueno, ya no me acuerdo si es que aquí lo había corregido. Puede ser que lo haya corregido yo cuando lo revisé en esta computadora. Entonces acá en esta les puede generar error. Entonces quítenle la tilde aquí, pero también le tienen que quitar la tilde en el nombre de la hoja. Que los dos digan históricos sin la tilde. Acá entonces lo que hace, si no lo encontró en miembros activos, lo busca en históricos y hace lo mismo. Si se busca por número de socio, hace la búsqueda por número de socio y si lo encuentra pasa el valor a true. Si la consulta es por número de identificación, busca por número de identificación y si lo encuentra le pone true. Y después, si aquí nuevamente no lo encontró en la de históricos, le pone un mensaje al usuario que le dice que no se encontró el socio. En el caso de que sí lo haya encontrado en cualquiera de las dos, se va a la hoja esta, información de contacto, que aquí tengo otra tilde. Entonces, si les está poniendo, les está cambiando acá, también tendrían que quitarle la tilde, dejar la O sin tilde y cambiar el nombre de la hoja también para que no lleve tildes. Y aquí lo que hace entonces es que busca la información de contacto, ya el nombre, el número de teléfono, el correo electrónico y demás. ¿Ok? Eso es lo que hace todo el algoritmo, que sí se los debe haber explicado primero, pero bueno, ahí está. Entonces, es en estos casos donde puede generar el problema la tilde. ¿Ok? Porque acá me puede cambiar esto, no sé, por un símbolo de grados y otra letra o cosas así rarísimas, ¿verdad? Entonces, claro, cuando va a buscar una hoja con ese nombre, no lo va a encontrar. Entonces, por ahí puede estar el problema, pero entonces, como les digo, le quitan la tilde, le dejan la O sin tilde y se fijan que en la hoja esté el mismo nombre. ¿Ok? Profe, Ajá. yo le di ejecutar, pero no me apareció el formulario. No sé si es que tenía que darle detener primero o algo. ¿Dónde le diste ejecutar?
Ahorita, digamos, la última cosa que usted hizo de ejecutar, digamos, para que saliera el formulario, Ajá. pero no me salió el formulario, entonces no sé, yo todavía tengo en puntito rojo donde dice list. Acordate aquí, por ejemplo, si yo tengo el cursor aquí fuera de la macro buscar, aquí afuera no se va a ejecutar. Yo tengo que tenerlo en una macro del formulario, el cursor aquí adentro, y le doy play para que se ejecute. ¿Ok? Esa es Ah, una. O la otra, pues desde la hoja, ¿verdad? Desde la hoja de miembros activos, aquí consultar, que eso ya lo habíamos arreglado. Pero si tenés el cursor fuera de una de las macros, entonces no te lo va a ejecutar. ok, gracias. Vamos a ver, entonces esto se supone que ya está listo. Bueno, podríamos probar algún caso que no es, bueno, el que hicimos estaba en miembros activos. Habría que buscar un casito también, no sé, de los históricos. Digamos esta, Katia Naranjo, 875855. Vamos a ponerlo entonces. 875885. Parece que era. Vamos a buscar en los históricos. Ok, entonces vean que ahí ya me puso un error. Acuérdense que siempre que hacemos esta revisión tenemos que probar todas las opciones para revisar, verificar que no hay errores en ninguna de las posibles opciones. Vamos a depurar. Me dice que es en tiempo de ejecución que se requiere un objeto. Entonces yo me vengo aquí, dice OPC socio value y el trim del range de C. Aquí, no sé si ven el error. Se me salió. Acá estoy viendo, perdón, la sala de espera. No, también. El error me lo está dando por un problema en los paréntesis. Entonces, si marcamos acá, a veces esto es más maña, ¿verdad? Que otra cosa, es ir a fijarse muy bien en todos esos detalles, ¿verdad? Perdón, es que estaba ingresando a un estudiante en la sesión. Acá vean que yo lo que estoy haciendo es, le estoy buscando, estoy verificando si la búsqueda es por socio y entonces estoy verificando, ¿verdad? Si lo que hay en la celda es igual eh, al valor que puso el usuario en el cuadro de texto del formulario, ¿verdad? Entonces lo que está en la celda es esto que está acá, ¿verdad? Este pedacito de acá. Lo que puso el usuario en el cuadro de texto es esto. Ojo acá, ¿verdad? Estoy usando trim tanto en el valor de la celda como en el valor del cuadro de texto. Si recuerdan, el trim se utiliza para eliminar espacios vacíos, espacios en blanco, más bien no espacios vacíos, sino espacios en blanco que haya a la izquierda y a la derecha del texto. Entonces, si el usuario en el momento en que me pone el número de socio escribe sin querer un espacio en blanco 8755, eso para la computadora es diferente que 8755 de una vez. El espacio en blanco me hace la diferencia. Entonces, como es muy difícil garantizar que el usuario no se va a dar cuenta de que lo escribió o garantizar que no lo va a escribir en ningún momento, o igual un espacio en blanco al final, ¿verdad?, del número de socio, es muy difícil lograrlo. Entonces, lo que yo hago es que le aplico el trim para garantizar que si hay espacios en blanco a la izquierda o a la derecha, los de en medio sí se mantienen, pues entonces los va a eliminar y entonces sí puede hacer la comparación real del valor con lo que tengo en la celda. Y en la celda, pues también lo hago por aquello de que también hubiera un valor, ¿verdad? No sabemos si cuando se está ingresando un socio, alguien dejó un espacio en blanco y entonces, pues, para evitar ese tipo de errores. Para eso estoy usando el trim. Ahora, el error viene dado acá. Vean que entonces, abro un paréntesis aquí para el trim, abro un segundo paréntesis para el rango de las celdas, abro un tercer paréntesis para el trim del número de fila, ¿verdad? Que eso es para componer el nombre de la celda, ¿verdad? Aquí cierro este primer paréntesis, el trim de la fila. Con este segundo paréntesis cierro el nombre de la celda. Este tercer paréntesis me cierra el trim.
Pero el trim no es el objeto. El objeto es la celda. Entonces, ahí es donde yo tengo que tener mucho cuidado. Estos son los más difíciles de identificar porque yo digo, ahí está todo cerrado. Bueno, sí, pero resulta, voy a detenerla acá, resulta que entonces yo lo que tengo que hacer es el contenido de la celda, este contenido es de la celda, no del trim. Entonces tiene que venir acá y yo lo que hago es el trim del contenido de la celda. Entonces vean que es la misma cantidad de paréntesis. Siempre abrí 3 paréntesis y cerré 3, pero el lugar en el que hago el cierre de cada uno de ellos es súper relevante para asignar las propiedades, digamos en este caso la propiedad value de la celda. Entonces, el error aquí se daba por esta situación. Déjenme ver, me parece que alguien entró a la sesión. Ya. Ok, entonces aquí eso es, hay que tener cuidado ahí. Cuando ustedes lo ven y lo ven y lo ven y no, Profe, sí, ya voy. Cuando ustedes ven el error y ven el error y ven el error y no lo detectan, fíjense muy bien en ese orden en el que están cerrando paréntesis y están ahí. Sí, Fabiola, ¿me decías? el primer trim después del and, ¿a qué se refería a ese primer trim? ¿De la columna, ¿no? O de la fila? Este trim es de la columna, de la celda. Ah, ok. Y este trim de acá es del cuadro de texto. Entonces, esto es lo que está en el archivo Excel, en la hoja de Excel, eso es lo que está en el formulario. ¿Listo? Ok, entonces vamos a ejecutar ese otra vez. Ya se me olvidó cuál era el nombre que habíamos puesto. Perdón, el número 87585. Voy a copiarlo en la memoria mejor para que no se me olvide. Vamos a ejecutarlo nuevamente. Haciendo la consulta por número de socio, vamos a buscar. Y me dice que es Arnoldo Gómez Aguilar y que está activo. Mira vos, porque están históricos y están activos. Solo voy a fijarme, 875855. Esos pueden ser errores en los datos. Entonces voy a hacer una búsqueda. Como estos son datos inventados, vamos a hacer la búsqueda acá. Sí, profe, él sale, Arnoldo sale en Sí, activos, pero en histórico sale también Katy. sí, eso es un error a la hora, en el momento en el que generé seguro los códigos. Ok, bueno, entonces vamos a hacer otra prueba. A ver, luego le cambiamos a este muchacho, más bien, cambiémosle a este muchacho, pongámosle aquí un 6. A ver, y volvemos a hacerlo. Ujú. O como hace primero la búsqueda de los activos, por eso lo encontró primero. Ahí está. Entonces vean que en este caso ya me despliega Katia y ya me dice que está inactiva. ¿Ok? Cuando está inactivo no me despliega fecha de afiliación porque no tiene fecha de afiliación, en ese momento está inactiva. ¿Ok? Entonces por ahí está. Este botón, ya probamos entonces los activos y probamos los históricos. Vamos a probar ese botón de reiniciar búsqueda. Lo que me hace es limpiarme ahí. No me generó ningún error. ¿Estamos bien? Ahora vamos a probar uno que no exista. Vamos a ponerle, no sé, esto. Vamos a darle a buscar datos. No se encontró el socio, o sea, está funcionando. Entonces vean que aquí probamos todas las posibilidades. Las 3 eran esas. Hacer la búsqueda por socio, la búsqueda por identificación, obviamente de algo que exista. Hicimos búsqueda de activos, hicimos búsqueda de inactivos e hicimos búsqueda de uno que no exista. ¿Ok? Ya con eso, entonces, podríamos asumir que está funcionando perfectamente. En esto siempre puede haber un caso ahí perdido que se da una vez cada 1000 años y en el momento en que se ejecute sucede el error. Pero bueno, eso ya son cosas que pasan, ¿verdad? Pero en este caso vamos a decir que ya estamos con esto, vamos a salir y está listo ese formulario. Ahora entonces vamos con el otro formulario. Este otro formulario dice que es para ingresar nuevos socios. ¿Ok? Entonces vamos a ponerlo acá y vamos a tratar de trabajarlo para ver qué errores nos ponen. Vamos a poner número de identificación.
Vamos a ponerle socio 91191. Vamos a ponerle, no sé. Ese es mi hijo, entonces mi hijo va a entrar ahí. El celular, no sé. Otro número. Aquí ponemos cualquier cosilla. Fecha de afiliación, entonces digamos hoy es 20 de abril. Y la sesión de aprobación, digamos, no sé qué fue esta. Ay, cualquiera. Ingresar asociado. Entonces ya aquí me dice hay un error en tiempo de ejecución. Entonces acuérdense que aquí es importante saber si es de compilación, es sintaxis, es algo mal escrito. Si es en tiempo de ejecución, es un valor que en el momento en el que se ejecuta se sale de la capacidad que tiene, sea la variable de memoria, sea el objeto, ese tipo de cosas. Y si cuando son de procesamiento es porque no se hace el cálculo correcto, que ese no es detectado por Visual Basic. Entonces vamos a darle depurar para ver dónde es. Y acá me dice sesión CMB list index igual a VB null string. Entonces, si nosotros vemos esto, ya que aquí estamos en ingresar BTN, ya se fue información de contacto y ya escribió los valores. En este caso, ojo acá, que tenemos información de contacto también, los que tuvieron problema con la tilde, aquí deberían cambiar la tilde, la O tildada, perdón, por una O sin tilde. En este caso se fue también a miembros activos e incluyó los valores. Y ahora se vino acá y aquí lo que está haciendo es limpiando los controles del formulario. Entonces, ¿por qué? Si yo estoy diciéndole web null string, está limpiándolo. ¿Por qué me genera un error? Bueno, acuérdense que cuando tengo un cuadro combinado, aquí es donde es importante saber el comportamiento y las características de cada tipo de control. El cuadro combinado tiene un índice, ¿verdad? Que es el valor que empieza en 0 para cada uno de los valores, el número, ¿verdad? Para cada uno de los valores que están en la lista. Entonces, cuando yo estoy reiniciando, ¿verdad? Por decir así la lista, hay dos formas de hacerlo. Yo puedo ponerle que el list index sea igual a -1. En ese caso, mantiene todos los valores que fueron incluidos en el cuadro combinado, pero no hay ninguno seleccionado, que eso es lo que yo quiero, ¿verdad? O la otra forma es que yo diga que le voy a asignar a esto, al contenido, el valor VNullString. Cualquiera de las dos. Pero yo no puedo decirle que al list index le asigno el VNullString, porque el list index es un número, el VNullString es un texto vacío. Entonces, el error estaba dado por esa. Cualquiera de estas dos, la que prefieran, pueden utilizarla. Pero el asunto es que si usan list index, tiene que ser con un -1 para decir que no hay ningún valor seleccionado. O si utilizan el VNullString, tiene que ser en la propiedad value. ¿Ok? Ahí sigo ejecutando y ya con eso está listo. ¿Queda eso claro? Entonces aquí cualquiera de las dos. Yo voy a dejar el list index, ustedes si quieren dejan el VNullString, el value, cualquiera de ellos. Es que estoy ejecutando, por eso no puedo borrar. Ya la detuve la ejecución, ahora sí lo voy a borrar. Y acuérdense de salvar. Ok, entonces si ya yo lo tengo ahí, voy a fijarme, ¿verdad? Siempre corroboro. En miembros activos va a estar en la última, porque siempre lo escribo en la última. Y aquí está el valor. Pero resulta que aquí no está. Entonces, según yo, en miembros activos tenía que estar este nuevo. Vamos a ver si está en información de contacto. Igual va a ser en el último. Aquí sí está. Entonces, ¿por qué tengo el valor aquí y no lo tengo allá? Entonces ahí tenemos que ir a hacer un seguimiento. Entonces vamos a ir acá. Podemos hacer la revisión. Podemos ir, hagamos la parte de la revisión. Vamos a ingresar uno nuevo. Vamos a ver. Ejecutemos.
Entonces, nuevamente, ahora vamos a poner 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Y ahora vamos a poner acá 5, 6, 5, 6, 5, 6. Aquí vamos a poner a mi otro hijo. Vamos a ponerle aquí también. Aquí otro teléfono. Vamos a ponerle otro correo electrónico. Vamos a poner también aquí la fecha de afiliación. Vamos a ver si la podemos dejar igual. Siempre que hacemos ese tipo de pruebas y vamos a ingresar valores, cuando son de prueba, al final tenemos que acordarnos de eliminarlos, ¿verdad? En este caso no hay problema porque es un archivo de práctica. Entonces podemos poner ahí todos los datos que son basura, que no hay ningún problema. Pero si estuviéramos trabajando en la vida real, cualquier dato de prueba, después tendríamos que ir a borrarlo para garantizar que no tenemos basura en los datos del archivo, ¿verdad? Y aquí ponemos cualquier otro y aquí le decimos ingresar asociado. ¿Ok? Entonces vamos a ver por qué nos está dando el error. La información de contacto la estaba poniendo bien. Entonces vamos a hacer el paso a paso, pero lo vamos a poner acá, ¿verdad? Ahí. Aquí en miembros activos es donde estaba poniendo el error. Entonces vamos a ver. La fila. Vamos a ver si está bien asignada. Entonces yo puedo venirme acá a la fila en miembros activos. Vean que la última fila con datos es la 211. Yo debería escribir en la 212. Entonces vean que así me voy fijando. Yo vengo acá, asigno el valor de fila y veo que fila es 212. Está bien. Entonces, ahí. Profe, Ajá. a mí no me dio error. ¿Cómo no te dio error? O sea, no No, genera un no, error, simplemente no lo no, incluyó en miembros activos. no, o sea, ya lo incluyó y todo, o sea, pero no sé, esa parte yo no he corregido nada ahí. Ay, es que la semana pasada habíamos hablado que tenían un archivo diferente al mío, ¿verdad? Ah, Se me olvidó revisar cuál es el que subieron en la plataforma. Bueno, no importa, les voy a explicar esto y después les paso el archivo mío, el base, la plantilla y todo, por si quieren hacer el seguimiento. Sí, yo tenía que revisar eso y se me fue. Que se acuerdan que desde la otra vez ustedes me dijeron, a mí no me puso eso en cero, sí me lo calculó bien. Bueno, en este caso, digamos, uno dice, ¿el error cuál fue? Aquí está la fila bien. Entonces aquí sí estoy poniendo el valor bien. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si yo llego y digo, ¿cuál es el valor que tengo acá? Yo puedo venirme acá y agregar una inspección, ¿verdad? Para ver cuál es el valor. ¿Y qué me dice? Que esta fila está vacía. Yo digo, ¿por qué está vacía? Y claro, aquí hay un detalle, ¿verdad? Que muchas veces se nos olvida. Recuerden que cuando yo estoy asignando valores, tengo el símbolo de igual, ¿verdad? Y siempre se escribe el valor que tengo a la derecha del igual en el valor que tengo a la izquierda del igual. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo? Yo lo que estoy haciendo es asignando los valores de las celdas de la hoja de Excel a los cuadros de texto que tengo en el formulario. Y cuando yo voy a escribir en una hoja es al revés. A la celda le asigno el valor que tengo en el cuadro de texto. ¿Ok? Entonces acá el error es precisamente porque están mal ubicados los valores que tengo que asignar a los asignados. Entonces, yo lo que tengo que hacer es, aquí voy a detener, ¿verdad? Y le voy a decir, ok, esto que está acá, más bien va aquí. Y así para cada uno de ellos, ¿ok? Los paso acá y entonces ahora sí le estoy asignando a la celda lo que hay en los cuadros de texto del formulario. Y esto es algo que es bastante frecuente, porque uno en el enredo, uno sabe que se va en tal columna y sabe que en cuál otra, pero lo pone mal. Entonces,
Es simplemente darse cuenta de eso. Vean que por eso nos sirve tanto este seguimiento, porque nosotros podemos ir viendo qué estamos asignando a qué en todo momento. Hacemos esto acá. Y ya ahí me debería funcionar. ¿Ok? Ahí, bueno, tendríamos que hacer nuevamente, ¿verdad? La parte, vamos a quitar esto, porque ya estamos asumiendo que está arreglado. Vamos a volverlo a poner, entonces, no sé. Por aquí voy a poner 8. Ajá. Aquí ya voy a dejar de ser tan creativa. Vamos a ponerlo así. Lo aburrido de esto es precisamente estar poniendo todas estas cosas. Aquí ponemos cualquier valor, aquí escogemos esto. Bueno, no sé si me va a permitir esa de ahí. Ok, ahí está. Y entonces resulta que ahora vamos a buscar acá. Ya lo tengo en miembros activos y lo tengo en información de contacto. Entonces ya logré ingresar correctamente. Ven, toda esta basura es la que les digo que eventualmente yo debería quitarla del archivo. Aquí no es necesario, como les digo, esto es a nivel de práctica académica, entonces no importa. Pero si lo están haciendo en una aplicación de verdad, todos los datos de prueba tienen que eliminarlos, ¿verdad? Usualmente uno hace los datos de prueba, ya te voy a dar la palabra, Fabiola. Uno hace los datos de prueba con valores cuando las hojas están en blanco, ¿verdad? Pero a veces si ya hay valores registrados y estamos haciendo algo adicional, pues entonces es solo tener ese cuidado de cuáles fueron los que yo metí para hacer las pruebas, para dejar los datos limpios a la hora de dárselos al usuario. Fabiola, ¿me ibas a decir? No, profe, se quedó la manito alzada desde la pregunta anterior. Gracias. Ah, ok, ok, perfecto. Listo. Entonces ahí estamos con eso, ya hicimos el ingreso. Y ya estamos, ya terminamos. Solo déjenme revisar si faltaba algo en las instrucciones. Analice los datos, fueron procesados. Ok, entonces esto fue lo que hicimos ahora. Fuimos ejecutando cada uno de ellos, hacer el seguimiento paso a paso, identificar los errores, corregirlos, volver a probarlo hasta que todo estuvo bien. Entonces ya por ahí estamos listos con esta práctica. Voy a salvar el archivo. Ahora entonces les mando tanto este resuelto como la plantilla mía inicial. Le voy a decir a Edgar, al coordinador, ¿verdad? Que como que están diferentes. Ok, entonces ahora teníamos esto. Hay una práctica que tenemos acá en la plataforma. Vamos a entrar acá a la plataforma. Vamos a ver, esta es la sesión 6, la de la semana pasada, depuración de macros. En esta sesión no hay práctica porque se supone que precisamente terminamos la parte de depuración de macros, pero podemos empezar esta práctica para el examen. ¿Ok? Entonces, esta práctica número 4, si quiere vayan descargándola. Voy a abrirla porque yo la tengo acá. Y voy a abrir las instrucciones también. Cerrar esto. Profe, una consulta. Ajá. ¿Cómo va a ser la aplicación de los exámenes? La aplicación de los exámenes, creo que va a ser parecido, ¿verdad? Igual, se sube la plantilla, no nos han dado instrucciones, Edgar, específicas, pero se sube la plantilla y en 2 horas tienen que resolverlo igual y mandarlo. Igual yo voy a estar aquí
disponible para consultas. Ok, Me imagino, o sea, gracias. tengo que confirmarlo con Edgar, pero me parece que esa va a ser la dinámica porque el tiempo es el mismo, pero no sé si están pensando hacerlo de alguna otra forma. Yo eso se los confirmo de hoy en 8. Gracias. Ok. Vamos a ver, entonces aquí tengo esta práctica para examen. Chicos, hicieron la práctica número 2 que teníamos de repaso, que yo les dije que la hicieran ustedes porque seguía haciendo un repaso para ver este tema. Con toda sinceridad, porfa, díganme si sí o si no. Yo sí, profe. Ujú, Profe, todo. ¿cuál era la práctica 2? La No, yo práctica, no. la práctica 2 es esta. Ya se las di, pues se las muestro. Es que, sí, por acá, vean que uno de los objetivos era utilizar el método FIND. Esta era la de unas pruebas que se hacen para evaluar la categoría internacional de jugadores de tenis. Entonces es un formulario todo Ah, largo. no. No, no lo hicieron. Ok, porque por aquí lo que me interesa, la otra práctica la podemos empezar, son las 8:24. Déjenme explicarles un poquito el asunto ese del find, que es lo que quiero que veamos, porque no quiero dejarlo ahí sin ver. Entonces, el find podemos trabajarlo en esa misma que teníamos, en la de los miembros. ¿Ok? Esta es la práctica para examen. No, esa no la voy a ver ahorita. Voy a bajarla y esta. Vamos a hacerlo acá para que vean cómo es que se hace para la parte del find. Entonces acá el asunto es este. Lo que hemos hecho hasta el momento ha sido que si yo estoy buscando este asociado, yo llego, empiezo a leer en la línea 3, tengo un ciclo hasta la última línea que tengo con datos, ¿verdad? Y vengo y comparo. Como estoy buscando el número asociado, pues en la columna C comparo el valor con lo que me dio el usuario y cuando lo encuentro, pues entonces tomo toda la información, ¿verdad? Básicamente esa es la forma en la que lo hemos trabajado. Esa es la forma estructurada. Pero resulta que a mí Visual Basic me da la posibilidad, mediante objetos, de que yo pueda hacer búsquedas de valores. Entonces, yo puedo jugar con esos objetos de manera que la búsqueda se hace automáticamente, casi. Ahora, tengo que tener un buen manejo de esos objetos, ¿verdad? No es que no. Pero entonces yo lo puedo hacer así. Yo solo le doy un valor al Visual Basic, le digo en cuál rango de celdas necesito que me lo busque y automáticamente me va a encontrar. No eventualmente, bueno, como en este caso de los socios, me podría encontrar la ocurrencia, ¿verdad? En cuál de las filas está ese valor. Obviamente yo tengo que decirle en cuál celda. Pero también hay otra opción donde yo puedo encontrar todas las veces que aparece ese valor, ¿verdad? Que eso es, el primero se llama el método find, el segundo es el find next. Entonces, vamos a empezar. A ver, el find aquí. Lo que yo necesito es irme, en este caso, mejor lo vamos a hacer en el módulo. ¿Okay? Voy a cerrar el formulario para no hacer enredos aquí. En el formulario. Esto. No es este. Voy a cerrar este también. Y voy a cerrar esta ventana. ¿Ok?
cerrar las propiedades y me voy a venir aquí al módulo de asociados, ¿ok? Vamos a hacer una macro, sí, que se llame uso find. O sea, algo así sencillito, ¿verdad? Entonces, lo primero que yo tengo que tener claro acá, cuando voy a utilizar esto, es que necesito manejar objetos, ¿verdad? Entonces, cuando yo voy a manejar objetos, yo puedo declarar variables que son de tipo objeto también. Así como declaro una variable numérica, pues entonces también yo puedo decir cuáles son las variables de tipo objeto que voy a necesitar. Entonces, partiendo de ese hecho, yo puedo decir que puedo declarar variables de memoria que son celdas. Puedo declarar variables de memoria que son como cada una de las hojas de cálculo, un worksheet. Puedo declarar variables de memoria que son de tipo archivo, entonces de tipo workbook. Yo puedo también tener objetos de memoria y cuando tengo una variable de memoria que es de tipo de algún objeto, en esa variable de memoria se guardan todas las mismas propiedades, eventos y métodos que que un objeto normal. Entonces, puedo trabajarlo así. En este caso, lo que vamos a hacer es que voy a hacer la búsqueda. Voy a ponerlo acá para que quede. Búsqueda por número de socio. Voy a hacerlo así, ¿ok? Para que tengamos muy claro. Entonces, si yo voy a hacer una búsqueda por número de socio, yo voy a necesitar primero una variable de memoria, ¿verdad? Con el número de socio, que se la voy a pedir al usuario. No me acuerdo si era un string en el valor acá. Voy a fijarme en el número de socio. Es un número. Ok, entonces si es un número, acuérdense que siempre tenemos que mantener el mismo tipo de datos. Entonces aquí lo voy a poner como un integer. ¿De acuerdo? Ahora, para buscar ese socio, yo trabajando con la búsqueda que me ofrece Visual Basic, lo que tengo que hacer es buscarlo en un conjunto de celdas, ¿cierto? Entonces, como yo voy a tener un conjunto de celdas, ¿verdad? Donde voy a hacer una búsqueda y me va a devolver el resultado cuando lo encuentra, entonces yo voy a declarar una variable de memoria. No sé, le voy a llamar registro o no sé, como ustedes quieran, que va a ser de tipo celda. Es una celda. Entonces, este es un objeto de tipo celda que tiene contenido, que tiene número de fila, que tiene todas las mismas propiedades que cualquier celda. ¿Ok? Y lo otro que es importante es cuando yo le digo que a Visual Basic que utilice la búsqueda, necesito decirle, como ya les dije antes, ¿verdad? En cuál rango de celdas va a ser la búsqueda, ¿verdad? Entonces, ese valor, acuérdense que el nombre de una celda es un string. Yo tengo que tener un string para decir cuál es el rango de celdas también. En este caso, vean que si yo uso el trim de fila, ¿verdad? Yo puedo calcular el valor A2, A3, A4, lo que sea, ¿verdad? Cuando hago el range con el trim de fila, automáticamente. En el caso del método find, no funciona bien si yo trato de hacer la concatenación del número de fila ahí dentro de la misma operación de búsqueda. Entonces, es mejor que yo tenga una variable rango de celdas, digamos así, rango de celdas, que sea de tipo string, donde yo voy a definir precisamente cuál es el rango donde se va a hacer la búsqueda. Ok, eso más bien debería quedar así. Y además, yo necesitaría un valor de fila también para establecer ese rango de celdas. Ahorita les explico cómo voy a hacerlo. ¿Ok? Esto es básicamente lo que necesito primero. Entonces, si yo voy a buscar el número de socio, vamos a partir del hecho de que solo lo vamos a buscar en la hoja que se llama miembros activos, ¿verdad? Activos creo que era con mayúscula, ¿verdad? Entonces esto lo hacemos igual. En esa hoja, entonces activamos primero la hoja. Al valor de fila, yo le voy a decir que va a ser igual
Es más, podemos ponerle más bien mejor última fila para que estemos claros. Última fila. Va a ser igual al active. Sheet.cells. Aquí esto lo mantenemos. Digo, no, pues es rows.count. Profe, ¿no tiene que declarar última fila como variable primero? Sí, ya le voy a cambiar arriba. Aquí se lee y aquí row. Es que como yo estaba escribiendo estas, acuérdense que si pongo última fila igual y me paso de fila me pone un error. Entonces dije voy a hacerlo y ya ahí queda así. ¿Ok? Eso es el valor de última fila, ¿verdad? Entonces, ya yo sé que para miembros activos, está acá, empezamos a leer en la fila 3, ¿cierto? Entonces, yo llego y le digo a rango de celdas, que es el valor string, que eso va a ser igual a 3, 2 puntos hasta la A, y aquí hago la concatenación con el trim de última fila, ¿ok? Entonces, en este caso sería, ¿cuál es? Última fila es 200, bueno, este lo voy a quitar, 211, ¿ok? Entonces, aquí lo que va a quedar en rango de celdas es el rango de A3 hasta A211. Eso es lo que estoy garantizando con esta instrucción. Y ahora entonces yo voy a decir, ok, yo le voy a pedir a mi usuario, ¿verdad? Que me asigne el número de socio, que me indique el número de socio que quiere buscar. Entonces va a ser el resultado de un input box. Digite el número de socio, ¿verdad? Y acuérdese que entonces esto me despliega una ventanita donde me va a dar un número de socio. Ahora, el input box me devuelve un texto. ¿Se acuerdan? Siempre que uso el input box, el valor que escriba el usuario, sea un número, sea una fecha, sea lo que sea, para efectos internos de almacenamiento, para Visual Basic es un texto. Entonces, como el número de socio es un número, entonces yo lo que le digo es que le voy a asignar ahí, el val de esto. Así lo convierto en un número, ¿verdad? En este caso, porque lo que voy a buscar en la hoja es un número. Acuérdense que yo no puedo comparar un número con un texto. Son cosas completamente diferentes para efectos de programación. Entonces, yo ahora voy a asignarle a la variable de tipo objeto el resultado de la búsqueda de ese valor. Una diferencia grande que hay cuando yo asigno valores a variables de tipo objeto de valores a variables normales es que cuando yo tengo una variable normal como última fila, yo le digo última fila es igual a tal cosa. Cuando la variable es de tipo objeto, yo tengo que decir set el nombre de la variable y ella le pongo a qué va a ser igual. Si yo no le pongo el set, no me va a hacer la validación, me va a generar un error. Entonces, siempre que la variable es de cualquier tipo de objeto, para asignarle un valor tengo que ponerle set. Entonces, en este caso yo le digo, ok, vamos a hacer la búsqueda. Entonces, ¿en dónde? Yo le voy a decir, ¿en cuál rango? Ok, en lo que yo tengo en la variable rango celdas. Tengo que poner el range, ¿verdad? Porque estoy buscando en esas celdas. Este es el objeto, este es el rango que yo tengo aquí escrito. A eso le voy a decir que efectúe la búsqueda de ¿qué? De lo que yo tengo en num socio. ¿Ok? Entonces, ya con eso, ya me va a hacer la búsqueda. Hay algunos parámetros diferentes, por ejemplo, del método find. Por ejemplo, siempre el que es obligatorio es el valor que voy a buscar. Eventualmente yo puedo decirle, por ejemplo, que quiero, vean que aquí donde yo le pongo la coma me salen todos los posibles parámetros. Después de cuál valor, dónde quiero buscar, el orden de la búsqueda, ¿verdad? Si voy a hacerlo con el next, hay varias cosas. Por el momento, solo vamos a hacerlo así. Después podemos ir viendo más detalles. Entonces, lo que hace es que busca este valor en este rango de celdas. Si no lo encontrara, el valor de registro de la variable de tipo objeto, ¿verdad? Va a ser nothing, así. Entonces,
yo digo, si registro is nothing, yo le puedo mandar un mensaje, no existe, ¿verdad? En el caso de que sí lo haya encontrado, es decir, registro no es nada, ¿verdad? Ahora les enseño cómo es esto. Bueno, se lo voy a poner aquí también. Aquí más bien como comentario. El else sería como decir, if, si no sucede, ¿qué registro? Perdón, aquí se escribe is. Si yo voy a hacer la validación, si encontró algo, debería decir if not, registro is nothing, ¿ok? Y aquí lo pongo registro is nothing, no se pone el igual por ser igual de tipo objeto, ¿verdad? Y el valor que devuelve. En este caso, si lo encuentra, entonces, registro al ser una celda, también tiene un número de fila. Entonces, vamos a ver estábamos en miembros activos, perdón, en miembros activos. Profe, Es esta, ajá, tengo una duda. ajá. ¿Cómo sabe uno qué variable es de tipo objeto? Porque uno la declara. Las que son celdas, en este caso range es celda. Si yo dijera acá más bien en vez de range as worksheet, por ejemplo, eso también es un objeto. Si yo le digo workbook, también es un objeto. ¿Ya? Ah, ok. Depende de lo que vos quieras hacer. En este caso, yo lo que quiero es que me devuelva una celda, entonces estoy declarándolo. Y hasta eventualmente, uy, ¿qué hice? Cerré algo. Hasta eventualmente yo puedo decir de tipo object. Y ese es como el equivalente al variant en las variables normales. Aquí es un objeto, cualquier objeto. Pero yo puedo establecerlo más bien para que sea de tipo range. Ya así sé que claramente cuáles son las propiedades que va a tener. Entonces, en este caso yo puedo decirle, ok, si la encontró, lo que voy a hacer es que voy a desplegarle un mensaje al usuario con el nombre. Entonces, el nombre está en la columna B, fue lo que acabo de fijarme. Entonces, voy a poner el miembro, se llama, ajá, y a esto le concateno ¿qué? Lo que haya en la columna B. ¿Y en cuál fila? La que yo tengo, aquí no sería trim, perdón, aquí ya sería registro, no sé si es un trim porque tengo que convertirlo en texto. Registro.row. Value. Entonces, registro es este objeto en el que sí encontró un valor. Por ser una celda, tiene la propiedad row. Entonces, ahí está la fila en la que encontró ese valor. ¿Ok? Entonces, vean que no hay que hacer todo el for, ¿verdad? Toda esa estructura, ¿verdad? Pero siempre tengo que tener un buen manejo de lo que son los objetos. Entonces, acá lo que digo, pido el número de socio, lo convierto en un número, porque en la hoja está como un número. Establezco que la variable de objeto, en este caso de tipo celda, lo que voy a hacer es hacer la búsqueda en el rango de celdas que yo calculé automáticamente con la última fila y que ya lo tengo aquí en esta variable memoria rango celdas, voy a buscar el número de socio. Si el registro es igual a nothing, is nothing, significa que no encontró ninguna coincidencia de ese valor en ese rango de celdas, ¿verdad? Si ustedes pusimos ahí la columna A y resulta que hay que buscarlo en la columna B, es más, de hecho, yo creo que el número de socio está mal ahí. Sí, debería ser en la columna C, vean, ven, por ahí. Aquí es la columna C. Porque en la columna A está el número de identificación y es algo diferente. Entonces ahí hay que tener ese cuidado. Y en el caso de que sí exista, pues entonces despliego lo que haya en la columna B para ese número de fila donde encontró el valor. El número de fila de la variable de tipo objeto. Acuérdense, por ser variable de tipo objeto es que tiene propiedades. Las variables corrientes como un socio, como fila, por el tipo de datos lo podemos ver, esas no tienen propiedades, ¿ok? Entonces, vamos a ver un valor de un socio activo. Digamos, se llama Jorge Zúñiga, ¿ok?
Entonces vamos a ejecutar esto. Primero me pide el valor, yo se lo pongo ahí. Acuérdense que esto es un valor de texto, por eso lo transformo. Le doy a aceptar. Ay, Dios mío, ¿qué pasó ahí? Digite el número de socio. ¿Qué valor tenía? No. Ah, sí. El valor es más grande, sí. Esta debería ser de tipo long. Si es por el valor que es muy grande. Vamos a repetirlo. El miembro se llama Jorge Zúñiga, que fue el 880978, ¿verdad? Entonces ahí está. En el caso de que yo escriba un valor que no existe, no sé, 909099, esperando que eso no exista, me dice no existe. Y entonces me evito toda la parte de lo que es el ciclo. Ahora, sin embargo, es el ciclo, en vez del ciclo, lo que hay que hacer, lo que hay que hacer es esto, ¿verdad? Bueno, siempre la última fila la calculamos, eso es igual. Establezco el rango y hago la búsqueda del registro. La validación siempre la tengo que hacer. Entonces, esa es la forma en la que yo trabajaría con el find. Cuando ya yo tengo esto, pero ya no me da tiempo como de explicarlo con otro ejemplo, después lo vemos bien. Cuando yo ya hice la primera búsqueda, eventualmente con un find, si yo sé que es un archivo que puede presentarse varias veces, digamos, eso podríamos verlo en el histórico, en los miembros históricos, para ver cuántas veces el miembro ha ingresado y ha salido, ¿verdad? De ahí. Entonces, así que ya hice la primera búsqueda con el find, podría ser aquí. Entonces, yo podría hacer un find next con el mismo objeto. Entonces, ya en el objeto están las ocurrencias de número de socio. Yo le hago un find next y entonces me busca el mismo valor y yo le sigo diciendo, pero eso lo vemos después con más detalle. Esta es una forma entonces en la que pueden hacerlo. Yo igual ahora les voy a mandar este archivo para que lo tengan ahí, para que lo puedan revisar con detalle. Y eso, digamos, de la práctica 2, que por eso yo les había dicho que la hicieran, básicamente lo que quería era que utilizaran este método de búsqueda que pues puede facilitar hasta cierto punto las cosas. Y para que también trabajen ya más con objetos, ¿verdad? Que con la programación estructurada normal, tradicional. Por el momento estamos, entonces más bien de hoy en 8 empezamos con la práctica para examen. Pienso, no sé, tal vez lo mejor como práctica para examen es igual, nos conectamos a las 7, yo voy a estar aquí desde las 7 de la mañana, pero ustedes van resolviendo la práctica individualmente y me van haciendo las consultas, porque es la mejor forma de saber qué tan preparados están para resolver el examen, ¿verdad? Si yo lo hago, pues entonces siempre copian lo que yo hago. Pero entonces lo vamos a hacer así, de hoy en 8. Entonces, por el momento terminemos y nos vemos ahorita a las 9. Déjenme ver si tengo mensajes. Ay, Dios santo. ¿Alguno de ustedes tiene algo que decir por el momento, no? Voy a ver en el chat. Me parece que en el chat tengo algo. Perdón, hijo, qué pena, no revisé el chat a las 7:25, a las 8:05. Toda la macro en un archivo de texto. Yo, bueno, pensé en mandarles el archivo solucionado, como lo vimos ahora, tal vez para que lo vayan viendo ahí con detalle. ¿Ok? Y qué pena, vean aquí cuando, es que a veces estoy viendo las manitas levantadas en la pantalla, otras veces veo el chat y de repente se me enreda y no veo uno u otro. Entonces, si alguno tiene una pregunta también, si me ponen un chat y no les he contestado, me levantan la mano o abren el micrófono y me piden la palabra. ¿Ok? Entonces, voy a cortar acá y nos vemos en un ratito para la parte teórica. ¿Ok? Chaito, chaito.